tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a tener una plática sobre el Laboratorio de Procesamiento de Información Geoespacial. Y para ello nos acompañan destacados doctores en Ciencias de la Computación, con quienes vamos a estar conversando en esta mesa redonda. Antes de comenzar voy a presentar a cada uno de los asistentes y posteriormente vamos a iniciar. Hoy nos acompaña la doctora Ana María Magdalena Saldaña Pérez, jefa de laboratorio, doctora en Ciencias de la Computación por el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente se desempeña como jefa del Laboratorio de Procesamiento de Información Geoespacial del Centro de Investigación en Computación. Sus temas de interés están enfocados a la computación urbana, el análisis de redes sociales, las fuentes BGI, el procesamiento de datos geoespaciales, la geovisualización, el aprendizaje automático y todo lo relacionado con la programación y la investigación informática. Está con nosotros también el doctor Rolando Quintero Telles, investigador, doctor en Ciencias de la Computación por el Instituto Politécnico Nacional, investigador en el Centro de Investigación en Computación del IPN. Es autor de al menos 80 artículos científicos en congresos y revistas especializadas y ha dirigido varios proyectos de investigación básica y de desarrollo tecnológico en instituciones nacionales. También nos acompaña el doctor Miguel Jesús Torres Ruiz, investigador, doctor en Ciencias de la Computación por el Instituto Politécnico Nacional, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT con nivel 1 en el área 7, Ingeniería y Tecnología. En el 2008 obtuvo el premio a la investigación del IPN bajo la temática de desarrollo tecnológico. En 2014 fue galardonado por la Presidencia de la República con una mención honorífica en el Premio Nacional de Protección Civil por el desarrollo de un sistema GIS para analizar la vulnerabilidad de inmuebles ante desastres naturales. Está con nosotros también el doctor José Giovanni Guzmán Lugo, investigador, doctor en Ciencias de la Computación. Obtuvo el grado de ingeniero en sistemas computacionales en la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. Es autor de más de 50 artículos publicados en revistas internacionales y congresos. Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo en el Laboratorio de Procesamiento Inteligente de Información Geoespacial. Y también está con nosotros el maestro en Ciencias Carlos Guzmán Sánchez Mejorada. Él es ingeniero químico industrial y maestro en Ciencias de la Computación Electrónica por el Instituto Politécnico Nacional, en la cual obtuvo la presea Lázaro Cárdenas. Entre otros cargos ocupados, fue jefe de la División de Desarrollo de Sistemas y director del Centro Nacional de Cálculo, responsable del proceso de conversión informática en el Instituto Politécnico Nacional, responsable de la Oficina de Administración de Proyectos del Centro de Investigación en Computación, profesor de cursos de maestría en el Centro Nacional de Cálculo, del programa MAIES del Instituto Politécnico Nacional y en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Escuela Superior de Cómputo. Ha dirigido más de 40 proyectos de desarrollo tecnológico para el Instituto Politécnico Nacional y para diversas instituciones nacionales. Actualmente es profesor investigador y sus áreas de interés se encuentran en el ámbito de la inteligencia artificial, como son el aprendizaje de máquina, la representación del conocimiento y el proceso de información semántica. Muchas gracias a todos por estar con nosotros esta mañana. Esperamos que disfruten la plática y que les sea de mucha utilidad. En algún punto, al final, vamos a tener un espacio para que aquellos que quieran hacer alguna pregunta muy específica lo puedan hacer. Pero vamos a iniciar. Primero que nada, pues creo que todos queremos saber qué es lo que se hace en el Laboratorio de Procesamiento de Información Geoespacial. Quien quiera iniciar, y por favor, todos siéntanse libres de intervenir en el momento en que quieran. Por supuesto, muchas gracias y bueno, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Básicamente, agradecerles en un principio por el espacio y por tener la oportunidad de mostrarles qué es lo que hacemos en el laboratorio. Bien, en el Laboratorio de Procesamiento Inteligente de Información Geoespacial hacemos investigación básica e investigación aplicada, básicamente. ¿Bajo qué temáticas? Bueno, nuestro punto medular es conocer o a través de la localización de un objeto geográfico, cualquier cosa puede ser un objeto geográfico, poder analizarlo y utilizar diferentes técnicas, por ejemplo, de análisis espacial dentro del área de la geomática
o en su defecto algunas otras disciplinas relacionadas con, por ejemplo, con inteligencia artificial, con bases de datos, con redes de comunicaciones, para resolver un problema en particular, ¿no? Entonces, el punto medular o el contexto de laboratorio se enfoca fundamentalmente a analizar datos espaciales, ¿sí? Y la idea es generar smart data, ¿no? Datos inteligentes, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues para diferentes dominios de aplicación en donde esté básicamente la componente geoespacial, es decir, la coordenada geográfica relacionada, ¿de acuerdo? Cuando yo pienso en ciencia geoespacial, de entrada, por ejemplo, en cuestiones muy específicas, ¿no? Se me viene a la cabeza, quiero saber dónde está ahorita mi hijo y entonces localizo su celular y entonces ya hay maneras de hacer eso. Pero, por supuesto, es algo muy básico. Entonces, ¿qué relevancia tiene realmente la ciencia geoespacial? ¿Hasta dónde puede bajar? Bueno, buenas tardes a todos y sean bienvenidos. Pues la relevancia que tiene la ciencia geoespacial es grande porque sobre todo está en la interdisciplina, en tu naturaleza interdisciplinaria que tiene esto. ¿Por qué? Porque todos los fenómenos que ocurren en este mundo. Entonces, por lo tanto, son susceptibles de ser localizados en esta tierra. Entonces, cualquier disciplina se ve beneficiada de todos los avances que contamos con la ciencia geoespacial. Por ejemplo, en agricultura, desarrollamos en algún punto un proyecto sobre monitoreo de plagas. ¿Ok? Entonces, esto sirve precisamente para mejorar la producción, para hacer más sustentable todo este proceso. Entonces, es a través de las técnicas de procesamiento de información geoespacial que se logra entender en las áreas de influencia, por ejemplo, de una plaga en particular. Era, si mal no recuerdo, mosca de la fruta, lo que estábamos monitoreando en ese entonces. Pero, por ejemplo, ya lo mencionabas, servicios como los que se dan ahora en las ciudades inteligentes, como pedir un taxi, Claro. como solicitar una bicicleta, dejarla en un sitio, pero también en general lo que se conoce como servicios basados en localizaciones, lo que se utilizan en las ciudades inteligentes. Pero otras disciplinas que parecieran no tener mucha relación, pero ahora se están viendo que sí, que es la geopolítica. ¿Cómo afecta la economía de nuestro país el conflicto que se está dando ahora en Europa? Bueno, toda esa tiene una relevancia importante en el área geoespacial, precisamente porque hay cadenas de suministros que tienen un lugar, una ubicación en el espacio y son susceptibles de analizar. Entonces, es muy relevante lo que se hace en el laboratorio. Otra característica importante, y creo que vale la pena señalarlo, es que en la actualidad el 80% de los datos disponibles están relacionados con una localización geográfica o una localización espacial, ¿no? Entonces, el ámbito de aplicaciones es sumamente variado, ¿no? No únicamente se enfoca a un sistema de información geográfica, ¿no? O sea, aquí intervienen muchísimas disciplinas que posteriormente vamos a hablar de ellas, ¿no? Justo iba a preguntar esto. Cuando pensamos en geolocalización, lo primero que se viene a la mente es que están haciendo mapas y que a partir de estos mapas entonces podemos encontrar un punto específico, como lo decía, tanto para los taxis como para de pronto entregar alimentos, ahora hasta el supermercado que ya no tenemos ni que ir. Pero ¿qué otras cosas hacen aparte de encontrar el punto específico, de encontrar el punto en el mapa? Sí, bueno, no es únicamente encontrar el punto del mapa, ¿no? O sea, eso es una consecuencia de la aplicación como tal. Se pueden desarrollar muchísimas aplicaciones, por ejemplo, enfocadas a la parte de dispositivos móviles, ¿no? O, por ejemplo, todo lo que está relacionado con el cómputo urbano, en donde interviene, por ejemplo, la ciencia de datos y la inteligencia artificial aplicado a un contexto. Entonces, la componente a un dominio de aplicación. Entonces, por ejemplo, yo puedo conocer o caracterizar el fenómeno de la incidencia delictiva, ¿no? Puedo acceder a las redes sociales, ¿sí? Para conocer cuál es la tendencia con relación a algún fenómeno delictivo, ¿sí? ¿Qué área, por ejemplo, en la Ciudad de México
ha presentado, bueno, el tiempo real no existe, pero vamos a decirlo de esa manera, si estoy yo monitoreando esa red social, qué áreas en ciertas horas del día, hace un análisis espacio-temporal, tienen mayor incidencia delictiva, ¿no? ¿Qué áreas no? ¿Cuáles son las avenidas con más tránsito vehicular de acuerdo con ciertos eventos urbanos? Una marcha, un accidente, en fin, muchísimas características. Servicios de salud, por ejemplo, también. Eso es muy importante. Para ello, bueno, intervienen los dispositivos móviles, ¿no? Aplicaciones para el cuidado de la salud, ¿sí? Puedo saber yo o mandar un servicio, una ambulancia que requiera si me está dando un infarto a través de la aplicación móvil. Puedo encontrar a través de puedo mezclar un sistema recomendador, ¿sí? Directamente con los dispositivos, con el área geoespacial y con dispositivos móviles para que me diga en qué hospital me pueden atender si tengo cierto padecimiento. En fin, el abanico de posibilidades es sumamente amplio, ¿no? Eso si me doy cuenta de que me está dando un infarto, pero incluso el dispositivo puede darse cuenta de que hay algo mal. Y sí manda una señal, definitivamente. Otro campo que podría aparecer, por ejemplo, todos los inversores en bienes raíces, de centros, pues ellos buscan zonas de desarrollo que haya en un momento determinado que puedan escoger. Y entonces, en base a datos geoespaciales, se puede determinar cuáles son las zonas necesarias para desarrollo inmobiliario, por ejemplo, ¿no? Es decir, sabemos que hay diferentes zonas, decimos, bueno, ¿cuál es la mejor zona que puede estar adecuada para dar mayor vivienda a la población, por ejemplo? Eso se puede hacer a través definitivamente del procesamiento de datos geoespaciales. Pero bueno, hay cosas como los bancos, también uno podría pensar cómo un banco puede requerir de esa información, ¿no? Sí. Y sí, definitivamente los bancos pues detectan las necesidades que hay de los consumidores locales de tener de ese tipo de servicios, incluso analizan la variación de las condiciones geográficas de la población para ver desde dónde instalar sus sucursales, en dónde hacer métodos de distribución de alguna forma. Por ejemplo, el gobierno ahora con sus bancos que quiso hacer del bienestar, determinaba zonas en donde podían ser susceptibles de que se instalaran sucursales. Entonces, para eso se hacen estudios de este tipo, estudios geoespaciales. Es una amplia, la rama geoespacial incide en todos los campos. Sí, y evidentemente pues están las aplicaciones que podríamos llamar más clásicas. Todo esto que menciona tanto Miguel como Carlos son aplicaciones más de vanguardia, pero también trabajamos las aplicaciones clásicas, que es precisamente, bueno, por ejemplo, clima, protección civil, ¿no? O sea, cambio climático, protección civil. De hecho, desarrollamos un proyecto bueno, fue un par, ¿no? Bueno, uno para Laguna Verde, sobre la dispersión en un posible caso de contingencia con la planta nucleoeléctrica, en caso de erupción del Popocatépetl, las zonas que afectan, todo eso, o sea, realmente las proyecciones de clima, de temperaturas, de ruido. Hubo un proyecto que llevó un compañero, Marco, que hoy no nos acompaña, sobre monitoreo de ruido ambiental. Entonces, todo el aspecto medioambiental también, obviamente, se desarrolló sobre la disminución de los manglares en la zona con análisis con imágenes de satélite, etcétera. Entonces, el abanico de lo que se hace es amplio. Ya los mapas es la forma de presentar la información. Es como todo el mundo hace al final un reporte y presenta unas tablas. Bueno, en el área espacial nos presentamos unas tablas, presentamos unos mapas, pero hay otras formas de presentar esa información. Por supuesto, o sea, de hecho ese es un nicho de oportunidad bastante importante, ¿no? Y hay una línea de investigación bastante amplia ahí, lo que se llama visualización de la información, ¿no? O sea, cómo cognitivamente nosotros podemos expresar esos resultados y que lleguen a todo el público, a toda la sociedad en general, ¿no? O sea, que cualquier persona, no únicamente un experto de dominio, por ejemplo, en el área de cambio climático o en el área de epidemiología, pueda entender, sino que cualquier persona común y corriente que no tenga un conocimiento en ese dominio pueda saber qué es lo que dicen esos datos, ¿no? Qué reflejan esos datos. Y obviamente, o sea, como comentó Rolando, ahí
inciden otras disciplinas, por ejemplo, todo lo que es el aprendizaje de máquina está muy vinculado con la ciencia de datos para procesar grandes volúmenes de datos, ¿no? Entonces, hay muchas áreas y muchas disciplinas que están ahí interrelacionadas para poder obtener estos resultados. Bueno, aquí también es importante agregar pues, algo de lo que precisamente estamos aquí platicando. Y como bien comentaste al inicio, podemos retomar la parte de cómo ha sido la evolución. O sea, un cambio muy significativo que hace nosotros 15, 20 años, por ejemplo, el acceder o el requerir utilizar, por ejemplo, la imagen satelital, pues era algo tal vez muy especializado. Pero ¿qué pasa ahora? Que precisamente para la toma de decisiones, nosotros ya nos podemos utilizar información geográfica y que sobre todo es de muy fácil acceso. ¿Para qué? Para tomar una decisión. De la pregunta o del comentario que estabas haciendo, por ejemplo, ¿dónde ha estado mi hijo? Entonces podemos hacer una representación, como decía Rolando, y entonces de una forma gráfica nosotros podemos hacer una interpretación muy fácil de esa información. Pues ya con esa información, pues tomar una decisión ahí en ese caso. Y por ejemplo, ahí, aunque estamos analizando el caso de un individuo, ¿qué pasa cuando tenemos datos de múltiples personas? Pues entonces hablamos ya de un enfoque, que sería lo que es el enfoque de formación voluntaria colaborativa, y que me puede servir para hacer otras tomas de decisiones. Por ejemplo, de algunos de los comentarios que estaban haciendo, ¿qué es lo que podemos tener ahora? Pues bueno, podemos utilizar como ejemplo varias de las aplicaciones que existen, como por ejemplo el Waze, el que nos permite precisamente desplazarnos de un lugar a otro. O claro, también tenemos la parte de la aplicación que sirve para el transporte público, que es Moovit, ¿sí? Entonces, cada vez está más al alcance de nosotros a través de un dispositivo móvil, y de ahí por eso la necesidad a veces de conocer y dominar esos temas especializados para que los estudiantes puedan desarrollar aplicaciones, porque es muy difícil imaginar ahora una aplicación o, por ejemplo, un sitio web que no tenga una sección que diga ¿dónde estamos? Claro. ¿Sí? O, por ejemplo, si queremos ir a un lugar de entretenimiento, ¿cuál es el lugar más cercano a donde yo esté? Sí. No, y para las nuevas generaciones esto es común. Nacieron y encontraron este tipo de aplicaciones, pero yo utilizaba una guía Roji y me tenía que parar en cada esquina y sacar una lupa, porque además era de letra muy chiquita, y empezar a contar cuántas cuadras para acá, cuántas para allá, y los trayectos eran eternos. Sí, o sea, por ejemplo, incluso buscar un lugar. Antes nosotros usábamos la sección amarilla. Sí. Y ahora entras fácilmente a Google Maps, te dice, quiero saber dónde estás, le concedemos la autorización. ¿Y cuánto tiempo te vas a tardar en llegar? No nada más dónde estás. Sí, sí, ya sea que vayas por vehículo, caminando. ¿Y cuánta gente hay? ¿Y qué calificación tiene? Y eso tiene que ver con esta situación hace rato lo mencionaban, con el censado de las redes sociales, que ahora es una fuente muy importante de información. Entonces, a través de esta información unificada, se puede dar esa visualización de la que hablábamos, no solamente de mapas, sino que ya los mapas están más vivos. Sí, claro. Bueno, también sobre eso, y aunado a las redes sociales, tenemos lo que es la información geográfica voluntaria, Volunteer Geographic Information. Es algo que estamos utilizando no solo nosotros en el laboratorio, sino ya a nivel mundial, donde se trata de censar qué está haciendo la población, ¿no? Una forma, como dice el doctor Rolando, es conocer a través de medios, de redes sociales, qué es lo que están haciendo. Pero seguramente alguna vez han ido a una plaza y aunque no hayan ido al cine, la aplicación de Google te pregunta, ¿qué tal estuvo el cine? ¿No? Sí. ¿Qué tal estuvo el restaurante, aunque tú no hayas entrado? ¿Por qué? Porque el dispositivo, el GPS está activo y de alguna forma identifica dónde se está moviendo la gente. Estos datos, por ejemplo, son datos que pide la propia compañía de cine, ¿no? A ver, evalúa qué está pensando la gente de mí para que me recomiendes. Y el problema es que a lo mejor yo ni siquiera fui al cine, pero así de conectados están los dispositivos y ahora es la nueva vertiente, ¿no? Incluso algo que trabajamos en el laboratorio es el geomarketing. Seguramente lo han escuchado, incluso tuve la oportunidad de conocer un nuevo programa que se va a hacer en la ESCA de posgrado, orientado al geomarketing. Obviamente ellos desde el área administrativa, pero necesitan esa parte o esa formación de los alumnos que nosotros tenemos
para poder manipular los datos geoespaciales y ahora ayudar a negocios, ¿no? Imaginen poder hacer un análisis de la región. ¿Cuál es el factor económico que hay en esa zona? ¿Cuál es el interés de esas personas? Y así garantizar que colocar un negocio tenga mayores oportunidades que si lo coloco donde conseguí un local, ¿no? Claro. Y eso puede ayudar, por ejemplo, a los nuevos empresarios, a las incubadoras de empresas y todo. Claro, y todo viene de lo que es el crowdsensing, ver qué es lo que está haciendo la gente, hacia dónde se está moviendo. Sí, efectivamente lo que dice la doctora. En general, todas las cadenas de comercialización y producción que requieren predecir lugares donde se desarrollan las actividades económicas de mercado. Entonces, de alguna manera, podemos, a través del procesamiento espacial, podemos mostrar en dónde pueden encontrar clientes más fácilmente, dónde pueden desarrollar, vender sus productos, ¿no? Una serie de cuestiones. Y lo que mencionaban, muchas veces estamos, como usuarios de Internet, estamos alimentando sus sistemas. Por ejemplo, cuando nos piden algo muy, muy simple, cuando nos piden que no somos un robot, decimos, ay, pues ustedes díganme qué semáforos hay, o qué calles hay, o qué puentes hay. El sistema, lo que está haciendo el usuario, no nada más es validar que no es un robot, sino está alimentando el sistema de datos, de tal manera de que todos esos datos van a ser procesados posteriormente para retroalimentar los sistemas. Por ejemplo, cuestiones como conducción automática, ¿no? Ahora está muy de moda que ya hay vehículos que se conducen automáticamente en el mundo, y entonces de alguna forma pues ya saben dónde están las avenidas, dónde están las calles, a través de ese tipo de captura de datos. Sí. Y ya ni siquiera hay que estar físicamente en la plaza. El otro día dije en voz alta, creo que ya necesito hacer súper. Y no pasaron 5 minutos para que llegara una notificación diciéndome, acuérdate que aquí te podemos mandar tu súper. Nos están oyendo. Claro, por supuesto. De hecho, bueno, a mí me gustaría hablar un poquito nada más para redondear el punto que habían comentado, porque se ha hablado de crowdsensing, por ejemplo, pero ¿qué es crowdsensing? Bueno, básicamente es una tecnología que está orientada a que nosotros podamos monitorear datos. Y este tipo de monitoreo puede ser de manera dinámica o puede ser de manera estática. ¿Sí? Cuando yo lo hago de manera dinámica, yo puedo generar información o contenido generado por los usuarios, lo que se conoce como información geográfica voluntaria, que fue lo que comentó la doctora Magdalena. ¿Y en qué se basa este paradigma? Pues es algo muy simple. Hoy en día todos prácticamente tenemos un dispositivo móvil, un smartphone, ¿sí? Entonces todos nosotros somos sensores, ¿sí? Hacia donde nos movemos dentro de nuestro plano, dentro de nuestras ciudades, somos sensores, y entonces podemos estar recopilando una gran cantidad de datos que posteriormente alguien los va a procesar, ¿no? Bajo algún otro enfoque, ¿sí? Y eso también está muy alineado, por ejemplo, al crowdfunding, ¿sí? Por ejemplo, yo creo que muchos de ustedes conocen este paradigma que está muy relacionado con todo lo que es open source, ¿sí? Yo puedo entrar a descargar alguna herramienta o puedo utilizar alguna API de desarrollo y por ahí aparece, oye, ¿quieres contribuir con algo? ¿Sí? Entonces, eso es lo mismo, ¿no? O sea, también hay técnicas para poder validar todo esto. Entonces, como bien comentó Rolando al inicio, esto no se trata únicamente de mapas, ¿no? El panorama es más amplio, ¿sí? Y entonces, es la parte adquirir los datos, ¿sí? Cómo procesar estos datos, ¿sí? Y obtener datos inteligentes, ¿sí? Para que resuelvan algún problema, algún dominio de aplicación en particular. A eso quiero agregar justo de lo que está hablando el doctor Miguel. Dentro del laboratorio trabajamos machine learning, algunos temas de ciberseguridad, hacemos dispositivos electrónicos, robótica, es muy amplio. Sin embargo, lo que aprenden los estudiantes con nosotros es a tener una perspectiva más amplia de lo que está ocurriendo. De verdad es súper diferente un análisis espacial de los elementos. Hay un ejercicio que hicimos el año pasado sobre la pandemia, donde analizábamos qué relación había entre las estaciones del metro y la cantidad de contagios COVID que había en esas colonias. O sea, podemos analizar cómo es que esa colonia va a influir o podría ayudar al virus a transportarse en la línea del metro, que todos lo hemos utilizado alguna vez, uno de los medios más importantes de transporte para nosotros.
y es poder observar cuál es la relación entre esa estación, la colonia, las personas, qué dirección toman, a dónde se desplazan. Todo eso es la perspectiva espacial, ¿no? De repente, la palabra espacial la llevamos hasta el espacio exterior, ¿no? A planetas. Pero en realidad lo que estamos hablando es cómo los objetos interactúan en el mismo espacio. Sí. ¿Qué relación va a haber entre ellos? Y eso solamente lo da una perspectiva geoespacial. Entonces, ese es un plus que tiene nuestra área. ¿Cuál es, entonces, cuéntenme, la oferta académica del laboratorio? Bueno, como tal, el programa de la maestría en ciencias ha sufrido diversas actualizaciones, modificaciones. En esta última modificación se realizó una actualización de los diferentes cursos que ofrecemos en el laboratorio. La idea precisamente de estos diferentes cursos académicos es que los estudiantes puedan adquirir los conocimientos que les permite volverse a convertirse en unos especialistas en todo lo que es el procesamiento de información geoespacial. Aquí lo importante de todo esto que hemos platicado es que precisamente los datos por sí solos no le dicen nada. Tenemos que pasar por un proceso de cómo representarlos, cómo limpiarlos, cómo adecuarlos y cómo darles un significado que me puede servir para las diferentes tomas de decisiones dependiendo del contexto, ¿no? El problema en el que nos encontremos. Aquí, por ejemplo, pues podemos hacer un comentario muy breve. Yo en lo personal he venido trabajando con 2 cursos en específico, que es el de diseño e implementación de aplicaciones para dispositivos móviles. Ahí precisamente también ese curso se ha ido adecuando, pues porque, por ejemplo, empezamos a trabajar primeramente con el lenguaje Java, y ahorita ya estamos trabajando ya con Kotlin, y pues bueno, ya también en un futuro muy cercano vamos a tener que pasar ese curso a lo que conocemos como desarrollo multiplataforma, porque es precisamente los especialistas que requieren de la industria. Ya es también una especialidad, un conocimiento muy demandado actualmente, y así también otra de las herramientas, de los cursos que trabajo es el de herramientas para el diseño de sistemas de información geográfica. Entonces ahí precisamente lo que les ofrecemos a los estudiantes es que ellos conozcan, sobre todo cómo a partir de herramientas gratuitas, o conocidas también como open source, que puedan hacer precisamente la representación de esa información y contar con diferentes herramientas para poder hacer su estudio y su análisis con diferentes técnicas y conocimientos que se enseñan en otros cursos, que creo que pueden comentar aquí mis colegas. Bueno, una de las materias que tenemos es la de métodos analíticos para el procesamiento de datos geoespaciales. Si bien trabajamos con datos geoespaciales, a nosotros nos gusta mucho lo que tiene que ver con Machine Learning, ¿no? Con inteligencia artificial. Entonces, desde ahí les damos las bases para poder hacer un buen desarrollo, una buena implementación de un algoritmo de Machine Learning, pero además comprenderlo. Comprender desde la raíz todo el paradigma, toda esta vertiente de algoritmos y aplicarlos a algunos problemas urbanos, que de hecho es lo que manejamos dentro del laboratorio. Y también contamos, por ejemplo, con materias donde los alumnos comprenden los fundamentos, ¿no?, del laboratorio. ¿Cómo se va a representar cada uno de estos elementos? Bien, cuando se deciden, ¿cuál es la perspectiva que tienen a futuro? ¿Qué oportunidades pueden tener los egresados del laboratorio? Pues la parte de la industria definitivamente pues, todas las oportunidades, tanto en la industria pública como en la privada como en la gubernamental. Hay una necesidad de interpretación de los fenómenos que suceden en la vida, que toda la industria está realmente relacionada con esa necesidad. Por ejemplo, ya lo mencionaba la doctora Magdalena, ¿no? Sobre todo las fábricas de producción, todo eso requieren saber en qué sitios pueden encontrar las mejores partes donde pueden crecer esas industrias, donde pueden distribuir sus productos, como ya lo habíamos mencionado. En el sector salud, pues es ampliamente, no solo para ver cómo se comportan las epidemias o las enfermedades, porque esa es una de las formas que le pueden servir al sector salud para saber dónde proponer programas, sino también en enfermedades específicas, en qué parte está sucediendo
que se enferman más de cáncer pulmonar, por ejemplo, ¿no? O se están enfermando no sé, de otras, o lo típico que tenemos aquí, el problema de obesidad, ¿no? Con la diabetes, ¿no? ¿Qué partes, qué estrategias podemos tomar? Y entonces, realmente los egresados tienen un amplio campo, tanto en el sector gobierno como en el sector privado. En el sector gobierno, pues, podemos mencionar el INEGI, todas las secretarías de Estado, ya lo mencionaba el doctor Rolando en la parte de agricultura, determinar, monitorear los campos de cultivo, saber en dónde podemos, dónde se puede producir mucho mejor los sembradíos que se están dando, las condiciones climáticas, una serie de cosas que realmente todos los datos están englobados. Ahora, algo muy, no solo en cuestión de procesamiento, que es un procesamiento inteligente, como mencionaba la doctora, pues ayuda a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, en la parte pública de catastro, el catastro de los ingresos públicos, por ejemplo, también. Todas esas cosas son susceptibles. Lo mencionaba el doctor Miguel, que más del 80%, yo considero que todavía, quizás el 90% de los datos son susceptibles de que tengan procesamiento espacial. Y de alguna manera, el campo que tienen los egresados de la maestría o del doctorado del centro, que consideramos que es un campo muy amplio, muy extenso, es tanto en la parte industrial, en la parte de gobierno, incluso en las startups. Ellos pueden crear sus propias empresas, de alguna manera. Tienen la capacidad, o sea, salen con todas las habilidades que se les proporcionan en el laboratorio para poder desarrollar una propia empresa que dé ese tipo de servicios. Créanme que México, y no solo México, el mundo, pero en especial nuestro país, está muy necesitado de ese tipo de servicios. Queremos información geográfica procesada y requiere de especialistas, y que pues yo conmino a todos los estudiantes que se animen a participar con nosotros en el laboratorio. Sobre las startups que mencionaba el maestro, son súper interesantes. Yo estoy bien orgullosa de formar parte de este laboratorio, porque me ha tocado ver cómo nacen empresas desde dentro de este laboratorio. Puedo mencionar al menos 3, Blue y Blim, ¿no? Son conjuntos de alumnos que se unieron y con los conocimientos que obtuvieron del laboratorio y obviamente del programa de maestría y de doctorado, ahora tienen su propia empresa. Y es muy padre ver cómo utilizan lo que aprendieron en generar soluciones que las otras empresas no pueden ofrecer, porque aquí se tuvo un análisis completamente diferente. Y para terminar mi participación en esta sección, me emociona mucho. Por ejemplo, ayer un chico del laboratorio me hablaba y me decía, oye, es que te van a hablar para que me recomiendes. Claro que sí. Y a los 10 minutos me llega un mensaje y dice, doctora, me dieron el puesto. Y sorpresa, era otro chico. O sea, era otro muchacho el que me decía, me dieron el puesto y aquí estoy para lo que necesite. Y yo le dije, ¿sabes qué? Échale muchas ganas, porque quiero que abran más plazas y digan, viene súper preparado, y mandar a los demás del laboratorio. O sea, de verdad que el laboratorio se ha vuelto fuente de trabajo. Y algo muy importante también, o sea, no únicamente es startups y todo lo que tiene que ver el trabajo en el ámbito de gobierno, en el ámbito empresarial, vamos, todo lo que esté relacionado con industria 4.0, ahí convergen nuestros estudiantes, ¿no? Todo lo que tenga que ver, repito el comentario, en la actualidad el 80% de los datos disponibles ¿sí? Tienen que ver con la componente o con una localización geográfica, ¿no? Pero no nada más podemos centrarnos en esas dos temáticas, por así decirlo, sino también la academia. La academia es muy importante. Entonces, creo que somos un laboratorio bastante robusto. A lo largo de los años hemos realmente cultivado diversas líneas de investigación y a su vez tenemos varias tesis que están orientadas hacia esta línea, ¿no? Línea de investigación básica, ¿sí? Para hacer un doctorado, ¿sí? Para posteriormente dedicarse al área de la investigación y formar recursos humanos competentes, bien calificados y que puedan, pues, tal vez ubicarse en alguna buena universidad para
para seguir cultivando y fomentando todo esto, ¿no? Eso es muy importante también resaltar. Sí. Han hablado ya más o menos de algunos de los proyectos que se desarrollan en el laboratorio. ¿Quieren compartir algo en particular con respecto a esto, a los proyectos que están desarrollándose ahí? Bueno, aquí haciendo un poquito de memoria, el año pasado que se conmemoró el 25 aniversario del centro y el laboratorio que, pues bueno, primeramente era el laboratorio de procesamiento y ahora es el laboratorio abreviado como PIG. Pues bueno, en estos 25 años es resumir o sintetizar precisamente la participación que hemos tenido en los proyectos. Sí es una pregunta un poco difícil porque pues ha sido muchísima la cantidad de proyectos que se han realizado, tanto en ciencia básica como en ciencia aplicada. Los proyectos que nosotros hemos tenido precisamente han abarcado desde diferentes áreas, desde la parte haciendo un poco de memoria, pues, tal vez para estudio de la demanda del agua para el estado de Tamaulipas, también ya como comentaron mis colegas, por ejemplo, el doctor Rolando, que sea de las plagas, también de la parte de la central de Laguna Verde. También colaboramos con el sistema de aguas de la Ciudad de México, también se trabajó con la oficina del catastro. Ahorita actualmente estamos cerrando, por ejemplo, también proyectos multidisciplinarios en los que se busca precisamente la participación de varias unidades y dependencias del instituto, porque precisamente algo de lo que estuvieron comentando es que algo interesante es que se pueden aplicar muchísimas disciplinas, precisamente por la relevancia que tiene ya la componente geográfica para el estudio y toma de decisiones. Entonces también aquí en esta parte, lo que nosotros hemos realizado se ha vinculado y se ha podido aplicar también en diferentes convocatorias por ejemplo, de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pero también estamos ahí, por ejemplo, trabajando un proyecto que es para el estudio y análisis delictivo, en cómo precisamente integrar la información. La ventaja que tiene la Ciudad de México es que es uno de los pocos lugares a nivel nacional que está ofreciendo datos a la comunidad en general a través de lo que es el portal de datos abiertos de la Ciudad de México. Entonces, posiblemente para algunas personas les resulta más familiar este lugar que menciono, porque precisamente ahí se están colocando información de cómo se ha estado comportando la pandemia en estos últimos años, ¿sí? Pero precisamente esa información que contiene la componente geoespacial pues nos sirve porque existe la parte por ejemplo, del sector salud que estoy mencionando, tenemos también la parte de seguridad ciudadana, también existe información, por ejemplo, dónde están los lugares para los puntos de acceso, ¿no? Los Wi-Fi de internet gratuito. Tenemos información de las rutas de transporte, por ejemplo, del Metrobús, del metro. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimo interés y sobre todo utilidad que se le puede dar a esa información para diferentes tomas de decisiones. Pues aquí de esto que menciono, lo que podemos también destacar es que he mencionado que son diferentes áreas y que parece que no, o pareciera que no tienen una relación tan directa. Sí. Pero a final de cuentas en diferentes niveles de gobierno, pues a nivel estatal, o incluso a nivel federal, me puede ayudar para tomar una decisión. Por ejemplo, en uno de los proyectos también que estamos, de hecho ya se terminó el año pasado, consiste más en acercar o en poner una herramienta a disposición de especialistas del sector salud. En este caso tuvimos colaboración con gente del Instituto Nacional de Tecnología, INN. Entonces, con especialistas, con una aplicación que permite hacer el seguimiento de pacientes ya con diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Pues, ¿por qué nos sirve? ¿O para qué nos sirve eso? Pues precisamente para saber, en un momento dado, si yo puedo saber dónde es que viven las personas que en un momento dado están viendo afectadas por una enfermedad. Aquí en este caso estoy mencionando, por ejemplo, el caso específico del Parkinson. Pero ¿qué pasa? Como decía nuestro Carlos, diabetes, claro. Puede ser el caso de cáncer, podemos tomar una decisión a ver qué está pasando si la cantidad
de casos que se están diagnosticando están ubicados en tal región del país. Entonces, posiblemente ya no es algo que es un hecho aislado para cada uno de los individuos a los que se les hace el diagnóstico de esa enfermedad. Entonces, es algo que estos diferentes proyectos, pues precisamente se pueden aplicar en algo que es uno de los puntos que se destaca a nivel federal. ¿Cómo puedo yo realizar investigación que me pueda ayudar con los problemas nacionales que tiene el país? Y precisamente, ¿no? Ese proyecto que mencionas, que tienes de delincuencia, es si mal no recuerdo, de ciencia de frontera, ¿no? Bueno, adicionalmente a eso, bueno, hemos tenido proyectos de ciencia básica. Yo en lo particular, dentro del laboratorio, desarrollo más en ese entorno de ciencia básica y un poco tradicional, ¿no? La geoinformática clásica, por eso lo mencionaba yo hace rato. Pero sí, o sea, efectivamente ha habido muchos proyectos y como se ha mencionado, ¿no? Que ecología, que agricultura, que prevención de desastres, todo el área es muy multidisciplinaria, como lo decía yo en un principio, ¿no? Adicionalmente, bueno, evidentemente tenemos, todos somos investigadores de tiempo completo y tenemos proyectos que anualmente son monitorizados por la Secretaría de Investigación y Posgrado, lo cual nos permite tener recursos para comprar equipo, para poder, bueno, actualmente en este periodo de la pandemia no ha sido posible, pero los estudiantes a través de estos recursos que nos financian los proyectos pueden hacer estancias en el extranjero, que siempre es bien importante hacer eso para obtener una visión más amplia de los problemas. Es muy enriquecedor para los estudiantes simple y sencillamente visitar otra cultura, pero además, bueno, evidentemente visitar otros laboratorios, saber qué es lo que se está haciendo en otras latitudes al respecto de los propios problemas y proyectos que desarrollamos en el centro. Entonces, sí, tenemos los proyectos no solamente para llevar o aplicar nuestro trabajo, ¿no? Sino también para eso, para obtener recursos y que esos recursos puedan ayudar a una mejor experiencia para los estudiantes. Bueno, sobre los proyectos de frontera y los proyectos multidisciplinarios, también, por ejemplo, tenemos un proyecto con la Universidad Nacional Autónoma de México, donde nosotros analizamos áreas naturales protegidas. O sea, así de grande es el impacto del laboratorio. La idea de este proyecto es ayudar a comunidades en áreas naturales protegidas que regularmente tienen pues pobreza dentro de ellas, ¿no? Como tratando de ayudar al turismo a que visite esa área y que esas personas puedan tener recursos y formación también de recursos humanos. Y en este proyecto, que es financiado por CONACYT, pues tenemos la oportunidad de trabajar con otras instituciones y nuestro laboratorio se encarga de hacer una aplicación móvil, ¿no? Ahora las personas van a ir a esas áreas de las que no tenemos mucha información, pero es para personas que les gusta como el turismo alternativo y tienen la posibilidad de conocer cómo está el área, cuáles son los servicios, darnos su punto de vista, y yo creo que eso es uno de los fuertes de este laboratorio, el desarrollo de aplicaciones, como comentaba el doctor Giovanni, que bueno, él se ha encargado de formar a todos estos maestros en ciencias en esa área, y la importancia, ¿no? La vinculación que ya tenemos con otras universidades y que el impacto que va a tener es realmente un impacto social, porque estamos buscando retribuir un poco de lo que nosotros estamos obteniendo a través del apoyo de CONACYT, ¿no? Por supuesto, y ahí coincido mucho con Magda, ¿no? En ese sentido, o sea, yo creo que los proyectos hoy en día y la tendencia, por ejemplo, del CONACYT, es que todas las propuestas de proyectos y las que más van a ser apoyadas son todas aquellas que es ciencia de frontera y a su vez que tengan un impacto social, o sea, que se refleje realmente en las comunidades y en la sociedad en general para que puedan servir estos proyectos, ¿no? Y creo que vale la pena, pues, un poquito generalizar y también particularizar sobre estos proyectos, ¿no? Trabajamos, por ejemplo, mucho con lo que es la parte del cuidado de la salud, la componente geoespacial, bueno, ya más o menos explicamos en qué consiste y cómo se debe involucrar en ello, ¿no? Pero, por ejemplo, cuidados de la salud. Por ahí tenemos un proyecto con la Universidad de Simón Bolívar en Colombia,
para tratar de diagnosticar y caracterizar la enfermedad de la diabetes mellitus, por ejemplo, en la etapa gestacional, ¿no? En mujeres. O sea, bueno, si no lo saben bien, la diabetes gestacional es la causa número 1 de muerte en el país. Posteriormente también todo lo que son las enfermedades cardiovasculares ocupan el segundo lugar. Y de ahí en fuera hay un sinnúmero de trabajos que están relacionados en otras áreas de cuidados de la salud, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para tener métodos de prevención con estas apps, de seguimiento, de control, ¿no? A su vez también, por ejemplo, trabajamos con todo lo que es la movilidad humana, ¿sí? Cómo se desplazan o cómo nos desplazamos dentro de las megalópolis, ¿no? Si voy de un punto a otro, hacia dónde me dirijo, qué eventos urbanos puedo yo encontrar, todo lo que es el tránsito vehicular, la contaminación ambiental, por ejemplo, el ruido es uno de los problemas clásicos, ¿no? Hay por ahí, ¿no? Entonces, en ese tenor van nuestros proyectos, ¿no? O sea, buscar algo en donde se pueda impactar directamente a la sociedad y procesar los datos de una manera diferente. ¿Cómo logran eso? ¿Cómo logran relacionar toda el área geoespacial, por ejemplo, con la ciencia de datos, con la inteligencia artificial y con las ciudades inteligentes? ¿Y qué es lo que se conoce como una ciudad inteligente? ¿Cómo podemos decir, esta es una ciudad inteligente? Bien. Adelante. No, bueno, pues ya lo mencionábamos, o sea, una ciudad inteligente tiene ciertas características, pero básicamente utiliza lo que se conocen servicios basados en localización. Ya lo mencionábamos, taxis, comida, supermercado, todo lo que ahora en estos 2 años de pandemia hemos tenido que aprender, los que no teníamos ni idea de cómo. Bueno, todo eso es lo que ocupan las ciudades inteligentes. Bueno, evidentemente algunas cosas adicionales, ¿no? Como sustentabilidad, ¿no? Energías limpias, casas inteligentes, toda esta situación. Pero bueno, en lo que compete a la ciencia geoespacial, los servicios basados en localización son súper importantes para aplicarlos, pero no solamente brindar los servicios, sino obtener información para poder brindar los servicios. Hace rato se mencionaba el servicio de Waze o Google Maps o todos los que nos permiten planificar una ruta para ir a cierto sitio en la ciudad, pues también se alimentan. O sea, al mismo tiempo que nos dan un servicio de por dónde llegar, van monitoreando a qué velocidad vamos, por dónde nos vamos. Si nos presentan, había un reporte de un auto detenido, ¿sigue ahí? Sí. Entonces, toda esa información se va recopilando para darle servicio a otros usuarios. De esa misma forma, se va obteniendo información para poder darle mejor servicio a todos los demás, ¿no? Entonces, es una parte súper importante. Ya se había mencionado lo que es la información geográfica voluntaria, ¿no? Un problema abierto en eso es, lo mencionó también ya Miguel, la movilidad urbana. ¿Cómo se desplaza la gente? Intuitivamente sabemos que por las mañanas se desplaza de las periferias hacia los centros de trabajo y por las tardes es el flujo inverso. Pero, ¿por dónde? ¿Qué medios de transporte se utilizan? Realmente, ¿cómo se desplaza? Ese es un problema que está abierto. Ha habido algunos acercamientos hacia la solución, pero no hay una solución convincente aún. Sí, de hecho, vamos, el cómputo urbano es otra de las disciplinas y que está muy asociada, por ejemplo, con técnicas de inteligencia artificial y de ciencia de datos, ¿no? Y como comenta Rolando, o sea, al final de cuentas, una ciudad inteligente, bueno, pues por definición nosotros la podríamos decir es que mejora la calidad de vida de sus habitantes, ¿no? ¿Sí? Al final de cuentas, para eso es el enfoque de una ciudad inteligente. Y cuando digo mejora la calidad de vida de sus habitantes, pues intervienen diferentes tipos de servicios como los que mencionó, ¿no? Y al final de cuentas, todo el área de ciencia de datos y de inteligencia artificial está muy vinculada, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo aplicar la ciencia de datos como nos comentabas, ¿no? En la pregunta, bueno, pues básicamente, ¿para qué me sirve obtener únicamente por dónde pasan los carros
y con qué frecuencia, pues eso realmente no me dice nada, ¿no? Sino ir más allá, o sea, obtener información de estos datos, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, pues, por ejemplo, para poder caracterizar el fenómeno del tránsito vehicular, ¿no? De la movilidad humana, o sea, ¿para qué me sirve caracterizar el fenómeno? Por ejemplo, para realizar una planificación o dónde puedo encontrar mejores rutas o en su defecto, dónde puedo construir una infraestructura vial que se requiere, ¿sí? En lugar de simplemente las famosas encuestas de origen y destino, ¿no? Porque así es como construyen o planifican la infraestructura vial en la actualidad. Entonces, en el área, por ejemplo, geopolítica, ¿no? O sea, ¿cuáles son las tendencias? ¿Qué se requiere? ¿Hacia dónde vamos? Toda esa polarización se puede determinar, se puede analizar el porqué de esa polarización. En fin, o sea, son muchísimas cosas las que intervienen. Y la idea fundamental es poder explotar estos datos, ¿no? O sea, que me brinden información rica y a lo que mencioné en un inicio, ¿no? O sea, tener datos inteligentes, ¿no? Smart data. Sí. Bueno, sobre lo que nos preguntaba de cuál es la relación del área geoespacial con la inteligencia artificial, bueno, pues resulta que el área geoespacial es una parte de la inteligencia artificial. No lo hemos tocado mucho en esta mesa, pero hay algo súper exquisito que solo nosotros trabajamos y son las imágenes satelitales. Pensemos en toda la tecnología que hay detrás para lanzar un satélite, ¿no? Para saber dónde colocarlo, a qué países va a monitorear, cuál es su rango de imagen que puede tomar y después descargar esas imágenes y trabajarlas es todo un arte. Este laboratorio, de verdad, no es porque estoy en el laboratorio y lo adoro, ¿no? Tiene una parte artística también en el proceso de digitalizar, que es lo que estamos observando. Al principio decían son mapas, ¿no? Pero hacer un mapa es súper difícil, ¿no? Tiene mucha complejidad y además de ello pasamos a los modelos tridimensionales, por ejemplo, a animaciones donde se ve cómo están interactuando esos entes, por ejemplo, una animación de cómo se está esparciendo el virus, una animación de cómo está migrando la gente, de cómo está moviéndose el transporte, porque las ciudades son entes vivos, ¿no? Igual que las ciudades inteligentes. Entonces, tratar esas imágenes es puro procesamiento de imágenes y eso pertenece a la inteligencia artificial. Además, trabajamos con todos los algoritmos que hay de Machine Learning, ¿no? Muchos de clusterizado que nos permiten agrupar los datos, mostrarlos agrupados, clasificaciones, incluso tenemos proyectos relacionados a identificar depresión en textos, que a lo mejor no tiene un 100% relación con el área geoespacial, pero la forma en que aplicamos el Machine Learning ese es como el plus que tiene ese trabajo, ¿no? Entonces, si a alguno de ustedes les interesa trabajar con Big Data, con la ciencia de datos, como mencionaba el doctor Miguel, con ciudades inteligentes, como nos decía el doctor Rolando, o incluso con Machine Learning, esta es una opción, ¿no? No se vayan por la idea de que, híjole, es que todo es con coordenadas, ¿no? Hacemos muchas cosas y este laboratorio prácticamente abarca todo y un poquito más. De ahí su nombre, procesamiento inteligente de información geoespacial, o sea, el nombre del laboratorio. ¿Y qué vinculación tiene el laboratorio? Que no solamente se da todo esto. Sino... Bueno, la vinculación, como ya lo han mencionado el doctor Miguel y la doctora Magda, es tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es desde desde el punto de vista académico, que estamos vinculados con otras universidades, y también desde el punto de vista de proyectos vinculados, o sea, no necesariamente nada más la parte académica, es decir, los estudiantes que ingresan al laboratorio tienen la oportunidad de hacer estancias en el extranjero. Esa es una oportunidad que se les da. 5 meses, 6 meses que pueden participar en algún proyecto en alguna otra parte del mundo o incluso a nivel nacional. Pero no solo esa parte académica, que es muy importante, que haya movilidad, tener movilidad estudiantil, sino también los proyectos vinculados. Como lo han mencionado, hay un proyecto académico que mencionaba la doctora de las áreas protegidas con la UNAM, por ejemplo, el que mencionaba el doctor Miguel del proyecto Simón Bolívar, para ver cómo se encuentran las enfermedades de diabetes, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, independientemente de que, como ya lo habíamos mencionado, los estudiantes tienen la capacidad para crear sus propias startups,
pues dentro del laboratorio pueden participar en proyectos vinculados hacia la industria, tanto gubernamental como privada. Y es una fuente de ingresos que, precisamente como mencionaba el doctor Rolando, pues nos sirve para ir adquiriendo equipos, para ir fortaleciendo a los alumnos con ese tipo de equipos. Entonces, la vinculación que tenemos es muy amplia, ¿sí? Tanto académica como, llamémosle, industrial, ¿no? Sí, y bueno, fundamentalmente, pues tenemos buenas relaciones, por ejemplo, para poder hacer estas estancias que había comentado el maestro Carlos, ¿no? Por ejemplo, con la Universidad de Inns en Lyon, Francia. Yo en lo personal estoy a punto de firmar un convenio de colaboración con una universidad en Eslovaquia, también en Colombia con la Universidad Simón Bolívar, con la Universidad de Penn State en Estados Unidos, la Politécnica de Madrid. En fin, o sea, hay bastantes opciones y bastante vinculación, no solo internacional, también nacional. Tenemos colaboración, por ejemplo, con la UAM, con la UNAM y con algunas otras dependencias del gobierno federal. Perfecto. Para agregar algo sobre este punto de la vinculación, el programa de maestría y el programa de doctorado, como el nombre del ciclo indica, van enfocados hacia la investigación, ¿no? Hemos sido muy exitosos en la parte de startups y de industria, pero también lo hemos sido en la parte de investigación. Y relacionado a la vinculación, tratamos de que al menos un artículo de divulgación escriba cada uno de los estudiantes de maestría, ¿no? Ya es casi como algo que traemos desde el inicio con ellos, y esto les da la oportunidad de medirse con los grandes que están allá afuera, la oportunidad de que alguien revise tu trabajo y te diga si realmente es relevante o cuáles son las mejoras que requiere, y participamos en diferentes congresos. Entonces, de repente, a lo mejor para alguien no resulta del todo atractivo una estancia por el tiempo que se invierte en ella, pero tiene la oportunidad de convivir con personas de otros países que conocen del tema y que les van a dar retroalimentación a través de su divulgación en este tipo de documentos, que al final también les sirven tanto en su desarrollo como investigadores, como en la formación de su CBU. De su CV, perdón, el CBU es el de CONACYT para investigadores. Muy bien. A ver, platíquenos cada uno de ustedes, digamos brevemente, en un minuto, ¿cuáles son sus áreas de interés y qué temas están trabajando actualmente cada uno? ¿Las damas primero o por acá? Adelante. Primero. Ok, bueno. Actualmente estamos trabajando junto con mis estudiantes de maestría y de doctorado en diferentes temas, todos ellos relacionados a problemas urbanos. Lo que nos interesa justo ahora, como les decía, era retribuir un poco. Entonces, por ejemplo, estamos aplicando mucho de lo que es Machine Learning, este tipo de algoritmos de clasificación o de predicción, para trabajar con datos, por ejemplo, sobre violencia de género, ¿no? Ahí colaboramos con el doctor Miguel Torres y una alumna, para analizar qué es lo que está pasando en la ciudad, dónde son las zonas más violentas y poder hacer un modelado de ello. También trabajamos con geomarketing para impulsar la industria y a otros programas académicos. Trabajamos el proyecto de frontera que traemos con la UNAM, donde tenemos directa relación con geógrafos y expertos de otras áreas que nos ayudan a generar un sistema que ayude a estas áreas naturales protegidas y que al final también tiene relación con gobierno, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con preservación. Personalmente trabajo mucho en lo que es Machine Learning. Yo creo que esa sería mi especialidad, aunque también me dedico al procesamiento de los datos espaciales. Y bueno, actualmente también traemos unos trabajos ahí relacionados con ciberseguridad, viendo cómo el área geoespacial puede meterse en este campo de la ciberseguridad. Y traemos un par de trabajos relacionados con la depresión, ¿no? Que es un problema muy fuerte que aqueja a la sociedad mexicana y que además en la pandemia se vio más marcado, ¿no? Sí. Entonces, aplicando Machine Learning, tratamos de identificar casos de posible depresión para poderlos canalizar, obviamente, con los expertos. Y algo que tratamos de hacer en este tipo de investigaciones es siempre buscar un experto.
¿no? Como decía el doctor Giovanni, tenemos los datos, pero necesitamos interpretarlos. Y nosotros no tenemos pues esa capacidad, pero por eso es la vinculación con muchísimos investigadores de muchos campos. Justo ahora empiezo a recordar a la psicóloga, que validan nuestro trabajo, para que realmente lo que hagamos sea algo que se pueda aplicar y no se quede en la bodega de las tesis. Bien. ¿Quién sigue? Bien, bueno, si quieren, yo les... yo les hablo de algo que interesa en este caso la clasificación espacial a través de inteligencia artificial. Como hay muchos métodos de clasificación, por ejemplo, mencionaban mis compañeros, las imágenes que tenemos satélites, y ahí tenemos, bueno, hay ciertas aplicaciones, tanto comerciales como no comerciales, que son de origen libre, para hacer ese tipo de clasificaciones. Sin embargo, algo muy importante es que la clasificación sea inteligente, de tal manera que le proporcionemos la información y que automáticamente a través de desarrollos que nosotros hagamos, utilizando machine learning, con redes neuronales y todo ese tipo de cosas, ya clasifiquemos las imágenes, que adiestremos a los sistemas, a los programas, para que ellos aprendan cómo hacerlo. Es decir, que efectivamente se requiere de mucha intervención humana en un principio, pero la realidad es que con la inteligencia artificial son sistemas que aprenden, que les vamos a enseñar cómo hacer las cosas. Y ese tipo puede ser supervisado y no supervisado. Por ejemplo, el no supervisado sería que tuvieran los datos y que ellos mismos hicieran el análisis de los datos y llegaran a conclusiones de cosas que nosotros estudiamos, que no deseamos, ¿no? O que no sabemos qué es lo que se presenta. Sin embargo, la idea es no nada más tener las clasificaciones clásicas, como decía, sino adecuar a nuestros programas, a los desarrollos que hacemos, a que aprendan para que las máquinas automáticamente nos ayuden a determinar qué es lo que se puede clasificar, cómo pueden ser ríos, cómo pueden ser zonas urbanas, cómo pueden ser desarrollos agrícolas, una serie de cosas que a través de las imágenes satelitales o de cualquier otro tipo, clarimétrica, de cualquier otra información, que nos ayuden a detectar campos petrolíferos, regiones que de alguna forma el sistema automáticamente nos diga, ahí hay posibilidades, ya sin la intervención humana, en el sentido de que los desarrollos que hagamos sean con un aprendizaje automático. Es el campo en el que estamos ahorita. Muy bien. Bueno, yo un trabajo en el área de, como decía yo, investigación básica. Tenemos un área desde hace tiempo que es el procesamiento semántico de información geográfica, que tiene que ver con una representación no numérica de los aspectos espaciales, sino una representación más apegada a cómo las personas pensamos en los aspectos geográficos. ¿Okay? En ese sentido, bueno, manejamos todo el área algorítmica del procesamiento semántico, ¿no? En particular, cálculo de similitudes, en representaciones del conocimiento. Pero en el lado un poco más práctico, estoy trabajando junto con Carlos en este trabajo de cómo aplicar, en particular, redes neuronales, que es, o sea, creo que el área con más proyección que hay actualmente, aplicarlas a los procesos de procesamiento de información geográfica. Puntualmente ahora estamos trabajando con imágenes de satélite y la clasificación, que son procesos muy clásicos, pero la idea es llevarlo a toda una cadena de procesamiento de lo que se realiza a través de una red neuronal sin la necesidad de hacer todos los pasos que se tienen que hacer en el procesamiento de información geográfica tradicional, sino a entrenar a una red neuronal para que realice todo ese proceso. Por ejemplo, un proceso de generalización de datos, que bueno, es un proceso que lleva, incluso como dijo Magdalena, un poco de arte. ¿Cómo lo puede aprender? Entonces, estamos aplicando las redes neuronales para eso. También trabajando, bueno,
obviamente todos trabajamos en conjunto con esta parte de aplicaciones para la salud. En la parte de la enfermedad de Parkinson, yo he estado trabajando con el procesamiento de esos datos a través de redes neuronales también. Como son datos secuenciales, las calificaciones que hemos obtenido no son como muy satisfactorias. Entonces, estoy proponiendo aplicar un tipo de red neuronal que se llaman transformers para procesar esa información, y yo creo que por ahí hay una buena oportunidad para obtener buenos resultados y evidentemente una buena oportunidad de un trabajo de tesis, ¿no? Entonces, en general, muy en general, eso es lo que estoy trabajando actualmente. Muy bien, gracias. Gracias. Sí, bueno, básicamente a mí me interesa mucho todo lo que es la parte de ciencia de datos, donde tiene cabida para procesar la información espacial, ¿no? Aplicado a diferentes contextos o dominios de aplicación, como mencioné, por ejemplo, para el cuidado de la salud a través de la diabetes mellitus, o bien movilidad urbana, o en su defecto tránsito vehicular, todo lo que tiene que ver con la contaminación ambiental. Y quiero explorar por ahí, hay un trabajo que ya estamos ahí madurando, flujos migratorios, o sea, caracterizar el flujo migratorio de México con Estados Unidos o de Centroamérica con México, ¿no? Entonces, por ahí va más o menos la tendencia, ¿no? De igual manera, un poquito de investigación básica está más orientada hacia el procesamiento semántico de datos espaciales, ¿no? Con el uso de ontologías, por ejemplo, que es una forma de poder representar el conocimiento y después aplicar diferentes técnicas de similitud, ¿no? Fundamentalmente, dentro de esta área también persigo todo lo que está relacionado con sistemas recomendadores, ¿sí? Para poder clasificar pues diferentes corpus de datos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tengo un alumno de doctorado que está trabajando con todo lo que es el perfilado de preferencias, por ejemplo, de acuerdo con todo lo que hay en las clasificaciones, por ejemplo, de películas y de música, ¿no? Entonces, el problema no es trivial en el sentido de que cualquier método de clasificación común y corriente, pues no puede converger en los tiempos esperados, ¿no? Entonces, por ahí el uso de aprendizaje profundo y particularmente de transformers, está orientado hacia ese fin, ¿no? Entonces, básicamente todos estos proyectos, bueno, están vinculados también con todo lo que tiene que ver con Smart Cities. Entonces, son las áreas de interés y parte de lo que cultivo. Bueno, en mi caso, que son ahorita mis intereses actuales, están orientados al procesamiento de la información voluntaria colaborativa. Como mencioné previamente, estamos trabajando y bueno, por cerrar un proyecto en el cual precisamente vamos a ofrecer una herramienta, a través de una aplicación móvil que va a permitir ayudar en que las personas puedan hacer denuncias anónimas de delitos del fuero común, que prácticamente la mayor cantidad de delitos de los que ocurren día con día están dentro de esta categoría. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con toda esa información? Bueno, precisamente hay que hacer un procesamiento y ahora lo que estamos buscando es una colaboración con especialistas de otras unidades académicas para resolver unas interrogantes que puedo describir mediante algunos ejemplos. Si yo tengo o yo me quiero desplazar de un lugar a otro, el principal problema que ahorita tenemos es que son diferentes empresas las que recopilan y procesan esa información. Si nosotros queremos usar los datos, por ejemplo, de Google Maps, pues no es tan fácil. Muchos, todos esos datos están para uso exclusivo y prioritario de esta compañía, y en otras ocasiones pues se tienen que invertir recursos para poder contar con esa información. Entonces, lo que ya también nos interesa es poder contar con las herramientas y con las aplicaciones que nos permitan generar y recopilar una cantidad de datos, pero un volumen mucho mayor. Si bien es cierto que se han desarrollado diferentes tesis, muchas veces los alumnos tienen que practicar con generación de datos, pero a un volumen mucho menor que obviamente los que se generan, por ejemplo, de movilidad en la Ciudad de México. Y aunque estas aplicaciones me permiten resolver interrogantes, ¿cómo puedo ir, por ejemplo, de
si yo me encuentro en el monumento, por ejemplo, a la Revolución, Ujú. y me quiero desplazar a tal vez un punto más distante, Ciudad Universitaria, Ujú. dentro de estas preferencias, tal vez a lo que les interesa más a la mayor cantidad de personas, por ejemplo, es las rutas seguras. Claro. Es donde entra, por ejemplo, esa información a la que ya tenemos acceso. Pero, ¿qué tal si es a esta interrogante eh, la respuesta le interesa a por ejemplo, a un corredor? Ujú. Claro, sí le interesa que sea una ruta segura, pero tal vez le interesa más también la calidad del aire. Sí. Cómo se encuentra la zona, la contaminación, y con base en esa información de diferentes variables que se puedan obtener, Ujú. ¿cómo le puedo definir yo una ruta un poco más, más limpia, si lo queremos ver así? Sí. Entonces, ahí entran otros problemas que se conocen como optimizaciones de multiobjetivo, multicriterio. Y ahí precisamente lo que nosotros estamos buscando ahorita, ya como mi trabajo a mediano plazo, pues es precisamente en cómo poder tener información a una escala mucho mayor a través de diferentes aplicaciones móviles, hacer un procesamiento inteligente, pero aplicando diferentes técnicas multiobjetivo que me permitan resolver a este tipo de interrogantes. Por ejemplo, ahí dentro de esa parte que estoy comentando, se está contemplando definir, por ejemplo, en caso de posible aplicación, cómo ayudar en la definición de los horarios escolares. Mm. Si bien es cierto, hay varios trabajos que se han hecho en el instituto y supongo en otros lugares, aquí, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Que puede existir, igual, una herramienta, pero de tal manera en que nosotros podemos resolver esa interrogante para los diferentes alumnos, pero, por ejemplo, posiblemente se considera primeramente la distancia, ¿no? Donde están ubicados. Tal vez los alumnos que viven, porque sí se da el caso, tengo un estudiante que en uno de mis cursos me comenta que su traslado es de 3 horas. 3 horas de ida y 3 horas de regreso. Pues, por ejemplo, tal vez son alumnos en los que se les debe dar tal vez prioridad. Pero de igual forma, no solamente eso, sino también, como comentaba, quiénes son de los que viven en zonas más inseguras, o quiénes son por los que su horario de transporte, hay algunos casos, por ejemplo, para desplazarse a cierto lugar, solamente hasta las 8 o 9 de la noche ya sale el último medio de transporte. Entonces son diferentes interrogantes, pero aquí todo lo que se tiene que aplicar es lo que resulta interesante. Pues hay mucho trabajo. Muy bien. No sé si dentro de nuestros asistentes hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Si es así, este es el momento. ¿Quieren levantar por ahí la manita? Si son varios, y entonces les iremos dando la palabra de uno por uno. Y si no, a ver. ¿Alguien por ahí? Manos levantadas, yo no alcanzo a ver bien. ¿Sí? ¿No? Que hablen ahora o en el chat. No. ¿Segurísimos? 5, 4. Hay un delay, pero espero que no sea tan grave. Entonces, esperemos que no. Bien. Si no, pues entonces antes de finalizar esta mesa redonda, por supuesto, queremos agradecer a la doctora Ana María Magdalena Saldaña, jefa del Laboratorio de Procesamiento de Información Geoespacial, y por supuesto a los doctores Rolando Quintero, Miguel Jesús Torres, José Giovanni Guzmán Lugo y Carlos Guzmán Sánchez Mejorada. Muchas gracias a todos ustedes de verdad por compartir con nosotros sus puntos de vista en esta charla que sin duda resultó muy, muy enriquecedora. Gracias. ¿Quieren agregar algo? Sí, me gustaría agregar algo muy corto. Si alguno de ustedes tiene interés en alguno de los temas que se trataron en esta mesa, si quiere trabajar con alguno de los doctores que tenemos aquí, siéntanse con toda la libertad. Ya les están mostrando nuestro contacto. Digo, a lo mejor esta dinámica es muy nueva y no alcanzaron a preguntarnos, pero ahí está nuestro correo. Estamos asistiendo a lo que es el Centro de Investigación en Computación, pueden preguntar por nosotros y cada uno de nosotros tiene el interés de platicar con ustedes. Entonces, acérquense con confianza, sin compromiso y esperemos que pronto alguien de ustedes se decida formar parte de nuestro laboratorio y no se pierdan esta gran oportunidad porque no muchos la tienen. Y realmente vale la pena. Después se van a dar cuenta de que realmente vale mucho la pena el laboratorio y la dinámica que tenemos dentro. Gracias.
Muy bien, pues entonces es así como llegamos al final de esta mesa redonda. Espero de verdad que la hayan disfrutado. Yo soy Connie Madera y nos vemos en la próxima. Hasta entonces. Un minuto, por favor. Tienen una duda en el chat. Qué bueno. A ver, ¿está en el chat? Así es, de Carolina Palma Preciado. Se mencionaron algunas aplicaciones realizadas. Algunas aplicaciones realizadas. ¿Hay alguna en particular que han sido usadas en el mercado? ¿Hay alguna de estas aplicaciones que se han hecho en el laboratorio que ya haya sido aplicada? ¿Cuál es? Al inicio de la pandemia se nos solicitó precisamente un desarrollo de una aplicación web para llevar el control de un estudio clínico de la aplicación de un medicamento desarrollado por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas para sus efectos en pacientes con COVID. Entonces fue un desarrollo que se realizó con tecnologías de desarrollo web y evidentemente pues se utilizó para hacer el estudio. Actualmente se encuentran en fase de explotación. El sistema evidentemente funcionó y les dio buenos resultados. Entonces es, digamos, un caso de éxito que puedo mencionarte rápidamente. Viene a la mente. A ver. Sí, también todo lo que fue el proyecto, creo que va enfocado hacia móviles nada más, ¿no? La pregunta o aplicaciones en general. Bueno, en general, pues sí, varias, ¿no? Por ejemplo, todo lo que fue el monitoreo en un proceso fitosanitario para la SARER hoy en día, también está en operación, ¿sí? Y al final de cuentas eso tiene que ver mucho con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? También, a su vez, el plan de emergencia radiológica interno de la Laguna Verde, igualmente es un proyecto interesante que bueno, que está ahí, ¿no? Y que lo utilizaron en su momento. Ya ahorita no tengo conocimiento de ello, ¿no? Pero, vamos, al final de cuentas sí hay varios elementos por ahí que podríamos mencionar. Están llegando todavía más preguntas. ¿Quería agregar algo? Sí, en este caso también es importante mencionar, con respecto a la pregunta que se está discutiendo actualmente, por ejemplo, en el caso de las aplicaciones móviles que hemos estado desarrollando, y sobre todo también los alumnos, algo importante aquí a destacar es que cada vez, si bien es cierto que en sus inicios había mucha libertad tal vez para hacer la publicación de las aplicaciones para dispositivos móviles, también las mismas compañías que, digamos, son mayoritarias en el mercado, pues se dieron cuenta que pues desafortunadamente había algunas aplicaciones que ya invadían, ¿no? Lo que era, ya no respetaban tal vez la privacidad de los usuarios, ¿no? Ya saben, como estaban comentando, ¿no? Con un dispositivo móvil, pueden saber dónde estamos, en qué lugar, a qué horas llegamos al trabajo, a qué horas nos vamos. ¿Qué queremos? Entonces se vuelve también una herramienta un poco peligrosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí como lo comentó el doctor Rolando, ya la publicación, por ejemplo, de aplicaciones móviles en las dos diferentes tiendas de aplicaciones más comerciales o más conocidas, pasa por un proceso de edición riguroso. Entonces, ya llegar a veces a como es la liberación de este tipo de aplicaciones, pues sí requiere de un proceso exhaustivo, que en algunas aplicaciones sí se ha conseguido, pero lo que es muy importante de los diferentes puntos que hemos mencionado de todos estos proyectos, que se utiliza con base en una necesidad muy específica. Es decir, no partimos de algo abstracto, sino de una necesidad del país. Claro. Por ejemplo, ya como lo comentó el doctor Miguel, de la parte del estudio de plagas, ¿sí? El monitoreo ahí que se comenzó con la región de estudio que fue en San Luis Potosí. También, ahorita, por ejemplo, de lo que se mencionaba de la parte de seguimiento clínico, pero también es importante mencionar que también de la parte de, por ejemplo, de Parkinson,
la parte de diabetes. Entonces, todos estos casos son utilizados, se empieza con un grupo pequeño y lo que se busca es que nosotros podamos darle un seguimiento y tal vez una mayor difusión. ¿Para qué? Pues para que precisamente pueda ayudar en resolver Problemáticas. diferentes necesidades. Claro. Preguntan qué experiencia tienen con dispositivos orientados a hardware y también preguntan si es posible trabajar con una idea que ya se tenga. Bueno, me gustaría comenzar con la de electrónica porque ya nos hicieron favor de poner ahí la imagen. A pesar de que parece raro, sí hemos trabajado con dispositivos electrónicos. Este fue uno de los últimos proyectos que tuvimos, el que están viendo en la pantalla, donde a través de un Raspberry que tenía implementada una red neuronal, se tomaban imágenes de personas alrededor del sujeto de estudio cuando éste se encontraba en riesgo. ¿Y cómo lo identificábamos? Con un acelerómetro. De repente, este tipo de mecanismos es importante para niños, ¿no? Cuando van en la calle o están tal vez en un parque de diversiones, algo, y encuentran una situación de riesgo, empiezan a correr, ¿no? O se paran en seco. Ese tipo de movimientos bruscos activaban el dispositivo que tomaba imágenes alrededor para tener fotos de los posibles agresores, ¿no? La idea es tener un repositorio en la nube donde si tú vas a levantar una denuncia, tengas un conjunto de pruebas que ya te identifican rostros y personas. Este dispositivo lo armamos completamente en el laboratorio. Fue una colaboración con el laboratorio de robótica, entonces también es muy posible. Justo ahora tenemos un cargamento de Raspberries, entonces podríamos utilizar un par de ellas y sí, es algo que trabajamos. No todo el tiempo porque pues no hemos desarrollado mucho proyecto ahorita con las Raspberries porque acaban de llegar. Yo de formación soy ingeniera en electrónica y comunicaciones, entonces es algo que completamente manejamos en el laboratorio. Acérquense sin problema. Bien. Sí, de hecho, bueno, yo también iba a comentar, al final de cuentas, mi formación, bueno, soy ingeniero en en sistemas computacionales, ¿no? Y mi tesis de licenciatura fue un fonocardiógrafo digital, entonces, vamos, Sí. o sea, no estamos ajenos a ello. Y aquí la pregunta, pues sí, se pueden hacer aplicaciones móviles, o sea, al final de cuentas es monitoreo junto con hardware, y al momento de hacer estos desarrollos no únicamente es a un nivel pues más general, ¿no? Sino desde construir el modelo y hacer toda la diagramación para implementarlo, ¿no? Pues sí, es posible. Y con respecto a alguien que ya tenga una idea y que quiera de pronto llegar a desarrollarla, ¿esto es posible? Sí, sí, por supuesto, es posible. De hecho, hemos trabajado en ese esquema en varias ocasiones y a veces sí se llegan con ideas y se acoplan, porque muchas veces son muy ambiciosas. O sea, un aspecto importante a considerar es que el tiempo que se tiene para realizar la maestría está definido ya previamente, ¿no? Son 2 años. Entonces, utilizando la experiencia que ya tenemos en estos aspectos de dirigir tesis, pues muchas veces se tienen que acotar los temas, porque si se llegan con unas ideas muy ambiciosas y muy interesantes, pero entonces se tiene que repartir. Incluso en alguna ocasión se hizo un proyecto que era eran varias tesis relacionadas con un mismo problema, pero cada una atacaba un subconjunto del problema, ¿no? Y eran compañeras y tenían una idea. Entonces se acopló la idea que ya tenían para que cada quien tuviera su parte, ¿no? Y pudiera desarrollar su trabajo. Preguntan también si actualmente se tienen proyectos que generen una vinculación entre electrónica y el área geoespacial. Creo que Sí, ya quedó. Preguntan, ¿es factible realizar una investigación o proyecto sobre Smart Cities en conjunto con otra universidad del mundo? Por supuesto. Se está haciendo, ¿no? De hecho, o sea, tenemos colaboraciones, Sí. ¿no? Pero se puede hacer un trabajo de tesis interesante para poder modelarlo y compartirlo con algunas otras personas o colegas que estén trabajando en esta área, ¿no? Simplemente hay que definir y describir bien el problema, ¿no? De hecho, lo veo en Sao Paulo, ¿no? En Sao Paulo. Ellos están En trabajando Brasil. sobre eso. Bien.
Preguntan, ¿se puede trabajar con la relación de datos adquiridos por instrumentación electrónica y su información geoespacial dentro del laboratorio? Sí. Sí, de hecho es algo que estamos trabajando igual con el Instituto de Geografía y ya habíamos trabajado con medidas, por ejemplo, de temperatura, de estaciones atmosféricas, para determinar cómo está cambiando la vegetación en la ciudad, cómo nos está afectando eso, los índices de temperatura con los que estamos trabajando, y claro que sí. Bien. O de contaminación. Ah, sí, de contaminación Y también. cualquier tipo de sensor, aunque sea con IoT, por ejemplo. Sí, de hecho, yo en particular he trabajado ahí en colaboración con el laboratorio de redes, no sé cómo se llama ya actualmente. De hecho, al rato tienes pasarela con ellos, sobre redes de sensores. Y hay problemas interesantes porque las redes de sensores pueden ser dinámicas. ¿Qué pasa con la movilidad de estos sensores en el aspecto de la comunicación? Entonces, sí, está muy relacionado. La última y nos vamos. Pero a ver. Sí, ¿alguna? nada más aquí también agregando un poquito por las preguntas que hacían respecto a traer sus la parte proyectos. de los dispositivos y las tesis que se pueden aplicar. Ahorita también estamos trabajando, por ejemplo, a nivel nacional, en la Ciudad de México, la Secretaría del Medio Ambiente tiene una red de sensores que es aproximadamente de 44 estaciones. Entonces, con otros colaboradores, lo que precisamente se está trabajando, se está comenzando por un plan piloto para que dentro de una unidad académica del instituto, con un dispositivo de bajo costo, basado precisamente en Raspberry, Arduino, diferentes tipos de tecnologías que existen en el mercado, se pueda definir una estación de monitoreo que permita entregar información que pueda ser integrada en un servidor y hacer su visualización de todo ese tipo de información en una aplicación. Entonces, el punto, digamos, en lo personal que sí trabajo mucho con dispositivos móviles, el inconveniente que tenemos es que es muy dinámico. Entonces, lo que sí requiere, y es no solamente de mi curso, con los diferentes colegas, está cambiando muy rápido. Entonces, por ejemplo, ahorita que se ha mencionado mucho la parte de Machine Learning, de aprendizaje máquina, lo que hemos visto es que anteriormente se tenía que trabajar con un lenguaje de programación muy específico, que era, por ejemplo, Python. Pero, ¿qué está pasando con la compañía, con Google? Que está haciendo que todas esas herramientas de aprendizaje de Machine Learning se pueda utilizar, por ejemplo, ahora ya con un lenguaje mucho más que existe gran popularidad y que es dominado por un porcentaje mucho mayor, que es conocido como JavaScript. Entonces, las herramientas se están poniendo al alcance de un sector de programadores de comunidad mucho más amplio a como era en el pasado. Preguntan respecto a otra área que no han mencionado, pero creo que se trabaja en su laboratorio. ¿Tienen algún proyecto reciente en el que se trabaje con geometría 30 con enfoque distinto al geoespacial? Geometría 3D, ¿no? 3D. Yo creo. Sí, pero no tenemos un proyecto como tal, pero se han hecho trabajos de tesis relacionados con el área, ¿no? Y al final de cuentas todo eso también tiene que ver con un trabajo muy teórico que se conoce como área de lo que es el manejo de la topología, ¿no? La topología es importante dentro del manejo de los datos geoespaciales y ya por ahí hay una tesis bajo un enfoque muy teórico para poder desarrollar esto, ¿no? Y al final de cuentas esto, bueno, pues ¿cómo se puede ver plasmado? Pues utilizando realidad aumentada o realidad virtual en proyectos muy específicos, ¿no? Pero geometría 3D, pues sí se utiliza. Otro de los aspectos fundamentales de los mapas, bueno, por ejemplo, son los modelos digitales de elevación, o las redes irregulares de triángulos, ¿no? Entonces necesitamos geometría 3D para poder generar estas representaciones, ¿no? Por ejemplo, del volcán Popocatépetl, o sea, cuando hace erupción podemos generar animaciones, vuelos virtuales, en fin, sí es algo, de hecho es algo muy clásico dentro del área de las ciencias de la información espacial, ¿no? Y hay mucho trabajo por ahí. En ese aspecto, una cosa que es interesante de trabajar es incluso por más dimensiones, o sea, los modelos espaciotemporales, que tienen mucho que ver con estas características
dinámicas que tienen los entornos. De hecho, hace rato yo mencionaba un trabajo sobre manglares y estaba bajo ese enfoque espacio-temporal, o sea, cómo evolucionan estos sitios a lo largo del tiempo, cómo responden las diferentes especies de flora que tienen los manglares ante agentes externos. Entonces, o sea, se pueden meter más dimensiones. Básicamente es el mismo enfoque, pero Exacto, y repito, o sea, es un problema muy clásico, pero hay diferentes formas de modelarlo y de tratarlo, ¿no? Y por ejemplo, a través de herramientas, como bien comentó Magda, y bueno, eso lo ve parte de su curso, de analítica de datos espaciales, o bien hoy en día se pueden generar estas representaciones teniendo los datos crudos, por ejemplo, haciendo un programa en R o en Python para generar estas representaciones en 3D y modelos de simulación, básicamente. Oigan, pues acérquense por favor al Laboratorio de Procesamiento de Información Geoespacial. Nosotros ahora sí nos despedimos. Vuelvo a agradecer a la doctora Ana María Magdalena Saldaña, jefa del Laboratorio de Procesamiento de Información Geoespacial, y a los doctores Rolando Quintero, Miguel Jesús Torres, José Giovanni Guzmán Lugo y también al maestro Carlos Guzmán Sánchez Mejorada. Muchísimas gracias a todos ustedes. muchas gracias. Y ahí está ya el dato, de verdad. Gracias. Gracias, hasta la próxima. Yo sabía